señorías, la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima está muy contento en realizar esta actividad denominada Seminario Internacional Gratuito Derecho Procesal Penal. Ustedes saben de que la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, dirigida por el doctor José Antonio Neira Flores, a pesar del presupuesto exiguo que tiene, siempre se las ingenia para hacer capacitaciones de la mayor relevancia, no solamente con profesores peruanos, sino extranjeros. En esta oportunidad se ha podido contar con la presencia de dos destacados profesionales colombianos que nos van a relatar sus experiencias, nos van a relatar cómo es que se vive el proceso penal en su país. Es por ello de que, gracias al doctor José Neira, se está realizando esta actividad con el profesor Carlos Andrés Guzmán Díaz, quien es procurador judicial delegado en lo penal en Colombia, profesor universitario en maestrías, posgrados en el mismo país. Además, el profesor cuenta con altas cualidades académicas. Él es magíster en Derecho Penal en la Universidad Externado y en Política Criminal en la Universidad de Málaga, España. Además, es doctor por la Universidad de Salamanca. Entonces, como conferencista, tanto en Latinoamérica como en España, también es miembro del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL, y autor de diversos libros. Asimismo, contamos con la participación del profesor Rubén Darío Acosta Ortiz, quien es especialista en Derecho Penal y Criminología, candidato a magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Tiene diplomaturas en Derechos Humanos, Control de Convencionalidad por la Universidad de Bolonia y en Fundamentación y Protección de los Derechos Humanos en la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. También es conferencista en toda Latinoamérica y él es el director del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, CESJUL. Para ya no seguir dando más referencias académicas y empezar con la actividad, vamos a recibir con un fuerte aplauso al profesor Carlos Andrés Guzmán Díaz, quien nos va a exponer sobre el tema. Prueba prohibida y cláusula de exclusión. Su público, profesor. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Bien, ¿cómo están? Bien, estamos en Lima, estamos felices de estar aquí en Lima. Muchas gracias al profesor Sánchez por esta generosidad que ha tenido con nosotros. Muchas gracias también al profesor Neira, señor magistrado, que nos ha dado la posibilidad de contar con un escenario para poder intercambiar algunas ideas sobre lo que nosotros podríamos, como latinoamericanos me refiero, podríamos discutir sobre un proceso que se encuentra aún en construcción. Perdón si les voy a dar la espalda, pero prefiero estar un poco de pie. Sobre un proceso que está en construcción en toda Latinoamérica. En Estados Unidos llevan 200 años discutiendo algunas cosas, incluyendo esta. Ahora se vienen algunas decisiones muy interesantes en materia de cláusula de exclusión en Estados Unidos. En Alemania y en España ni se diga. Entonces, lo que vamos a dialogar es una forma de intercambio de ideas entre lo que sucede en Colombia y lo que está sucediendo en la República del Perú en general, porque entiendo también que hay algunas interpretaciones sobre esta materia, por lo menos en algunas regiones del Perú. Pero bueno, para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y la idea es precisamente dialogar sobre este tema que para nosotros genéricamente se denominaría cláusula de exclusión derivada de prueba ilícita, pero que en algunas legislaciones se trabaja como prueba prohibida. Y aquí hay una diferenciación que hace la doctrina. Por cierto, en cualquier momento que deseen interrumpir, pueden hacerlo, alguna pregunta, alguna intervención, estaría muy bien. Hay una distinción entre prueba prohibida y prueba ilícita que se hace por parte de algunos autores. Por ejemplo, algunos hablan de prueba prohibida en términos de inadmisibilidad de la evidencia. Algunos hablan de la posibilidad de no poder valorar y por eso hablan de prueba prohibida. Nosotros entendemos una forma específica de esa prueba prohibida es la prueba ilícita. Y nosotros debemos partir de un contexto normativo. Pero antes de hablar del contexto normativo, una cuña publicitaria. Esta presentación la voy a subir en la cuenta de Twitter,
Si alguien la quiere descargar de ahí, bienvenidos. En esa cuenta de Twitter solamente subo cosas de derecho penal. Esta mañana subí algo de Roxin, pueden también descargar un texto de Roxin que subí. Y hoy, o más tarde o mañana, en cualquier momento, subo esta otra presentación por si alguien quiere tomar apuntes de las citas jurisprudenciales que haremos en esta presentación, ¿vale? Entonces, cuando ustedes me digan, la cambio para que ya tomen esta anotación. Muy bien. @Carlos Guzmán 122, igual ahorita sí. Pero voy a partir de este caso, porque este caso va a generar una discusión en nuestros países. El caso tiene que ver con una actividad de policía en la cual se afectan derechos fundamentales. Y en esa afectación de derechos fundamentales, el Ministerio Público, el fiscal, recibe esa información. No conoce de la afectación de derechos fundamentales. Y a pesar de que no conoce, él dice, hombre, esa información me sirve, y dice, voy a ordenar otras actividades de investigación y voy a recaudar otros medios de conocimiento. La pregunta es, ¿qué sucedería con estos nuevos métodos de conocimiento que recauda el fiscal en el Ministerio Público? ¿Será que se pueden valorar o será que no se pueden valorar? Y si les pregunto a ustedes qué opinan, ¿qué dirían? Vuelvo con el caso. Unos policías obtienen una información y esa información se la llevan al fiscal. Los policías la obtienen violando derechos fundamentales. El fiscal, sin tener conocimiento de esa información, de que estaban afectando derechos fundamentales, recibe esta información, recibe estos documentos y con esos documentos recauda nueva evidencia, nuevos elementos de prueba, nuevos medios de conocimiento. La pregunta es, ¿será que estos nuevos medios de conocimiento tienen validez en nuestro proceso? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Los veo dudosos. Entonces vamos a profundizar un poco sobre este punto. Y el punto necesario de partida es el artículo 7º, que seguramente ustedes lo tienen muy presente, que está en el capítulo preliminar del Código Procesal Penal. La prueba será, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido o incorporado en un proceso al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Digamos, eso sería las fases procesales. Pero el punto número 2 es el que nos debe llamar la atención. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. La inobservancia de cualquier garantía a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Uno dice, no, pues esto es muy sencillo. Pero resulta que la misma redacción normativa ofrece unas discusiones supremamente interesantes. Primera discusión, ¿qué significa directa o indirectamente? ¿Qué puede significar esto? Que las pruebas derivadas de las pruebas ilícitas en principio deben ser excluidas. Entonces, las pruebas ilícitas son las que se obtienen con violación de garantías fundamentales. Y las pruebas derivadas de las pruebas ilícitas parece que tienen la misma consecuencia, es decir, también deben ser excluidas. Por la expresión indirectamente. Si esto fuera así, la regla parece que es absoluta. Prueba derivada de una prueba ilícita debería excluirse. Claro, vamos a ver después el acuerdo de Trujillo de 2004 y vamos a analizar algunos puntos allí. Pero en principio el mandato legal es toda prueba derivada directa o indirectamente debe ser excluida. Es más, uno debería también identificar cuáles son los elementos básicos para hablar de cláusula de exclusión. Son 3 elementos básicos. ¿Cuáles creen ustedes que son los 3 elementos básicos de la cláusula de exclusión? ¿Cuáles creen ustedes que son? Hay 3 elementos. Miren la redacción. El primer punto es que se trate de pruebas. Claro, aquí vamos a tener un punto. El primer elemento para hablar de cláusula de exclusión es que deben ser pruebas. Aquí ya tenemos una discusión porque prueba se entendería solamente aquella presentada en el escenario del juicio. Y lo que se recauda antes, entonces, ¿qué efecto tendría? Pues parece que debe tener el mismo efecto. Primero, que haya una prueba. Segundo, que haya una violación de garantías fundamentales.
Violación de garantías fundamentales, violación de derechos fundamentales de la persona. Y aquí ya empezamos a distinguirnos entre lo que es prueba prohibida o prueba inadmisible y lo que es, por este lado, prueba ilícita. Porque la prueba ilícita es aquella que está conectada directamente con los derechos fundamentales. No es un problema de aducción, no es un problema de cadena de custodia, es un problema necesariamente vinculado con derechos fundamentales. Y aquí viene el tercer elemento, que es a veces el que pasamos de largo: obtenidas con violación de garantías. Con violación, obtenidas con, es decir que entre la prueba y el derecho fundamental debe haber una conexión de causalidad o de determinación. Voy a poner este caso, que es un caso colombiano. ¿Ustedes qué piensan? Ustedes han avanzado mucho en el sistema acusatorio, de pronto me ayudan a resolver este caso. Estaban dos personas aquí paradas, estábamos nosotros dos aquí parados, y en medio de nosotros dos encuentran un arma de fuego. En Colombia tener armas de fuego es un delito. Llega un policía y nos arresta a los dos, nos captura a los dos, nos lleva ante un juez, y el juez dice lo siguiente: es que declaro ilegal la captura porque no había claridad sobre la situación de flagrancia. Y además, dice el juez, excluyo el arma. La pregunta es, ¿está bien excluida o está mal excluida? ¿Ustedes qué opinan? Prueba. Pongámoslo en los tres escenarios. Aquí prueba hay que entenderlo en el sentido mucho más amplio. Pero muy bien. Este medio de convicción o este elemento que está ahí, ¿será que el juez puede decir, póngale la etapa procesal que quiera? Centrémonos en si está cumpliendo con los requisitos de la cláusula de exclusión. ¿Será que el juez puede... ¿Está bien excluida esta prueba, sí o no? ¿Por qué? Póngalo en el estado procesal que quiera. La pregunta es, ¿se están cumpliendo los elementos de cláusula de exclusión? Si quiere, póngalo en la sentencia, póngalo en el juicio, póngalo donde quiera. La pregunta es, y esa es una buena observación, pero póngalo en el escenario que quiera. La pregunta es, ¿se están cumpliendo? Es decir, ¿se debía excluir esta evidencia? ¿O esta prueba o este medio de convicción? ¿Por qué no? Ajá. Dijo el juez, y buen punto, dijo el juez, es que se viola el derecho a la libertad personal, que es un derecho constitucionalmente admitido. ¿Qué diría usted? ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Sí, y por tanto... Sálgase de las etapas. Pensemos en la argumentación para excluir. Mire lo que dice la norma. Mire, y aquí también esto lo reiteran en el 159. Dice el 159, el juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con violación del contenido esencial de los derechos de las personas. La pregunta es, ¿qué es lo que hace el policía? ¿Obtiene el arma con violación de la garantía? No. Él ve el arma, levanta la mirada y captura a las dos personas. Pero no hay una obtención con violación de garantías fundamentales. Por eso es que no hay que perder de vista esta palabra obtenidos con. Porque esta palabra obtenidos con nos puede cambiar infinitamente la resolución de un caso. Porque se suele afirmar, por lo menos en Colombia, es que hay una violación del debido proceso. Ok, ¿en qué sentido? Dígame cómo es que esa prueba es derivada, o ese medio de conocimiento, esa fuente de prueba es derivada de una violación de garantías fundamentales. Quiero también que presten atención a esta expresión,
contenido esencial de los derechos fundamentales de las personas. Y ya vamos a hablar de esto más adelantico. Por ahora muy buena la intervención, muchas gracias. Solo falta que esto avance ya. Ya. Muy bien, vamos a mirar estas reglas de exclusión de dónde surgen. Siento que me he pasado algo. No, está bien. Vamos aquí, acá ya la vimos. Y vamos a mirar algunas decisiones en derecho comparado. Lo primero es que esto surge, las reglas de exclusión hay que reconocer quién es el autor de esto. El autor se llama Estados Unidos, Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Porque lo que hicieron después en Alemania, lo que hicieron después en España, lo que hemos hecho en Latinoamérica es simplemente mirar cómo están decidiendo allá y tal vez crear otras reglas. Y tal vez hacer análisis diferentes, pero todo surge allá. Y uno de los casos más trascendentes tiene que ver con el caso Miranda, de una persona que fue capturada en una situación irregular y de esa captura en situación irregular surgen algunas afectaciones de garantías, como por ejemplo empezar a preguntarle, sin haberle previamente informado su derecho a guardar silencio. Y entonces todo lo que de ahí se derive, dice la Suprema Corte de Estados Unidos, se considera ilícito, porque uno de los derechos que usted tiene que darle a cualquier persona que haya sido capturada es informarle por qué razón le está capturando, que tiene derecho a un abogado, que tiene derecho a guardar silencio. Pues si ya quiere hablar es un problema suyo, pero tengo derecho, tiene el derecho a que yo le informe que está siendo capturado y que tiene derecho a guardar silencio. Claro, toda esta exclusión probatoria tiene 3 componentes. Y siempre que un país va a deliberar sobre cuál va a ser el efecto de la cláusula de exclusión, tendría que preguntarse dónde se quiere parar. Hay 3 argumentos para excluir evidencias. El primer argumento es el siguiente: disuadir. Deterrence effect, el efecto de disuasión. Usted quiere disuadir para que otros policías no hagan lo mismo, para que otros fiscales no hagan lo mismo. Ese es el efecto de disuasión, primer elemento. Otros dicen que lo que se busca es proteger la Constitución. No, lo que buscamos con la cláusula de exclusión no es desestimular. Y ojo que el desestímulo tiene mucho que ver sobre la forma en que vamos a tratar la prueba derivada. Porque el gran problema es la prueba derivada. Entonces dicen, no nos interesa estimular o desestimular, nos interesa es proteger la Constitución. Y por tanto hay una función protectora cada vez que un juez declara ilegal una evidencia. Pero también, tercer argumento mejor, busca una función ejemplarizante. Porque lo que se busca es impedir que el gobierno esté realizando, a través de sus fiscales, a través de la policía, a través de sus organismos, que esté obteniendo evidencias como quiera, sino que respete las debidas formas de recopilar elementos de convicción. Y por tanto, a ese efecto lo vamos a llamar función ejemplarizante. Hay que tener muy claros estos 3 puntos, porque a continuación vamos a mirar que el primer caso donde en Estados Unidos se analizó este tema fue en un caso de 1897. Después vinieron otros precedentes donde, por ejemplo, uno puede rescatar el caso de Mapp contra Ohio. Ese caso es importantísimo en la línea jurisprudencial de Estados Unidos. El gran punto es la Free Position Street Doctrine, que es la prueba derivada de la prueba ilícita. ¿Se acuerdan la expresión de nuestro código, artículo 7, Código Procesal Penal peruano, que decía directa o indirectamente? Aquí es donde viene a jugar el tema de la prueba derivada de una prueba que ya sabemos que es ilícita. El ejemplo siempre es, ¿cómo es tu nombre? César, lo voy a tener que torturar el día de hoy, me disculpa. A César lo torturamos. ¿Cómo lo podemos torturar a César? ¿De qué forma? ¿Tiene una cara usted que sabe cómo se puede torturar a alguien? ¿Cómo se puede torturar? Le podemos quitar los alimentos. ¿Qué más? Pues de pronto se adelgaza, pero algo más inmediato.
Bueno, no sé. Usted es la torturadora en ese salón, yo confío en usted. Lo amarramos. Ay, electricidad. Bien creativa, no había pensado en electricidad. Bueno, la doctora piensa que lo podemos someter a electricidad. Entonces lo amarramos, lo sometemos a electricidad. ¿Qué más le hacemos? ¿Lo vendamos? Pero eso suena como a 50 sombras de... ¿no? Bueno, no sé, pues usted sabe mucho del tema, yo le creo. Pues digo, quiero decir de literatura. Lo amarramos, ustedes saben que poniéndole agua a la gente con electricidad hace que el efecto se incremente, ¿no? ¿Se han visto, no? ¿Se vieron, cómo se llama esta película de Tom Hanks, donde él trabaja en una prisión donde matan gente? Exacto, gente que ve películas. Milagros inesperados. ¿Por qué le ponían en la cabeza a la gente la esponjilla mojada cuando le iban a electrocutar? Cuando la ponían en la silla eléctrica. ¿Porque mejora qué? Mejora la conducción. Muy bien. Los que estudiamos en colegios salesianos sabemos esas vainas. Mejora la conducción. Entonces, si le ponemos a César agua o una esponja mojada, pues más rápido se electrocuta y más rápido pues, lo puede usted electrocutar y torturar. ¿Usted qué quiere torturar? Pero mientras lo torturamos, él da una declaración. Estamos ubicados con el caso, ¿no? Lo estamos torturando y perdóname César, lo voy a torturar el día de hoy. Solamente dura 1 hora esta charla. Y él nos da una declaración. Con esa declaración vamos y registramos, ¿cómo se llama su señoría? Registramos la vivienda del doctor Jorge. Y en la evidencia de Jorge encontramos algún medio de convicción. La pregunta es, ¿qué podemos encontrar en la casa del doctor Jorge? ¿Droga? No, pero si él se ve buena gente. Bueno, ¿no? ¿Sí? No, él se ve buena gente. Ladrillos. Bueno, encontramos ladrillos con droga en la casa del doctor Jorge. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos ladrillos con droga? ¿Los valoramos en el Perú o no los podemos valorar? Al final, pues más allá de las discusiones sobre las etapas, ¿se pueden valorar o no? Muy bien. Esa es una de las respuestas. La doctora dice, depende, si el policía ha puesto en conocimiento de eso, el fiscal puede decir que no las va a utilizar. Si el fiscal no tiene ni idea, las puede utilizar. Esa es una de las respuestas. Y esa pregunta de qué hacemos en este caso con la droga es donde quiero que centren su atención. ¿Qué hacemos con la prueba derivada de una prueba ilícita? ¿Cómo se ha resuelto esto? Desde 1939... Si tenemos en cuenta que lo que se busca es un efecto de disuasión, la regla debería ser que hay que disuadir a que estén torturando gente. Recuerden que eran 3 reglas, ¿no? Entonces una era disuasión. Si lo que queremos es disuadir, el camino es dejar sin validez esta prueba, dejar sin validez esta droga, porque tenemos que disuadir a que autoridades del Estado estén torturando gente. Esa sería la razón. Pero esto tiene otras más adelante, esto está más adelante. Esto tiene otras consecuencias. Usualmente cuando se ocupan de este tema le dan 3 soluciones. Decimos, demos validez a todo lo que nos encontremos, porque lo importante es obtener la justicia y la verdad. Y la verdad es que en la casa de Jorge habían 3 panelas, habían 3 ladrillos. Esa es la verdad. Entonces, primera posibilidad. Segunda posibilidad, no podemos darle validez a estas pruebas porque lo importante es respaldar la Constitución. Y tercera posibilidad es, hombre, analicemos cada caso. Porque es posible que en este caso esas panelas sean tan importantes que no son panelas de droga, sino que es una bomba con la que se iba a hacer estallar un centro comercial. ¿Cómo se explica esto en diferentes escenarios? Hay varias fórmulas de respuesta a qué hacemos con los ladrillos, a qué hacemos con la droga. El primero,
que no sé, creo que me lo salté, tiene que ver con descubrimiento inevitable. ¿Qué significa descubrimiento inevitable? Es un juicio hipotético donde se dice, excluyamos la tortura de César y pensemos que es posible que por otro medio tenemos absolutamente claro que íbamos a llegar a la vivienda de Jorge y le íbamos a encontrar. Ese descubrimiento inevitable es un juicio hipotético de causalidad, porque dice, suprimamos esta idea, pero inevitablemente íbamos a llegar a la casa de Jorge a encontrar esos ladrillos. El segundo es el de fuente independiente. Para algunos la fuente independiente ni siquiera es un criterio corrector de la prueba derivada. Para algunos la fuente independiente es simplemente que no es obtenida con. El ejemplo es el siguiente. ¿Cómo es su nombre? Milagros. Hemos torturado a César, pero Milagros también nos da una declaración y con esa declaración, que puede también estar junto con esta otra en la carpeta del fiscal, pero con esta declaración de Milagros nos vamos donde Jorge y encontramos la droga. La pregunta es, ¿en ese caso se excluiría o no se excluiría? Vuelvo con el ejemplo. En la carpeta del fiscal está la afirmación de César y están las manifestaciones de Milagros. Pero el fiscal únicamente se apoya en lo que ha dicho Milagros para ir a la casa de Jorge. La pregunta es, ¿se excluye lo encontrado en la casa de Jorge, sí o no? ¿Por qué no se excluye? ¿Por qué? Una prueba ilícita. ¿Por qué? Lícita. ¿Por qué? Claro. Muy bien, pero en la carpeta está la declaración de César. Entonces, donde también dice que en esa casa está la droga. Por eso sería lícita. Pero ¿y esa declaración que fue obtenida bajo tortura? Claro, recuerda que a César dijimos que íbamos a torturar toda la mañana de hoy. Esa es la pregunta. Lo que los estadounidenses han dicho sobre este tema es que si el fiscal, a pesar de tener esta información, no se apoya en esta información, sino que se apoya en la de Milagros para llegar a esta casa, no hay cláusula de exclusión. ¿Por qué? Porque el hallazgo es una fuente independiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Por eso es que la palabra obtenida con es tan importante. Esa palabra obtenida con del artículo 7º, subrayenla, márquenla, póngale ahí marcador, resaltador, porque esa palabra obtenida con puede cambiar un caso. Cuéntanos tu caso. Algo bien, ¿no? Lo que pasa en el Perú, ¿no? Y, o sea, se cuestiona mucho los elementos de convicción que se han obtenido ilícitamente, dicen, ¿no? Y el argumento que están empleando, ¿no? Se está empleando algunos magistrados, es que es un desarrollo que están haciendo, ¿no? Que ese elemento recién va a ser valorado en su etapa correspondiente, en la etapa intermedia, para introducirlo al proceso, en todo caso. Pero lo otro es para valorar una prisión, ¿no? Y se está aplicando, entre comillas, dice el derecho penal del enemigo. ¿Algo nos puede explicar de eso, por favor? El derecho penal del enemigo, porque estamos aplicando para organizaciones criminales nada más, en ese sentido, no para cualquier delito. El doctor Jorge es muy astuto. Llegué y me hace una pregunta sobre mi tema y después me dice, pero hábleme del derecho penal del enemigo. Es muy brillante. Porque me dice que más o menos me gasta unas 4 horas más hablando del derecho penal del enemigo. Pero tiene un punto muy importante. ¿Se acuerdan que les dije que hay que revisar la jurisprudencia de Estados Unidos, que es donde todos estamos mirando a ver qué van a decir? El tema es supremamente interesante, porque, por ejemplo, con leyes relacionadas con el Patriot Act, que fue una ley que salió por allá en el 2006, si no me equivoco, algunas de estas reglas se están flexibilizando.
en Estados Unidos. Dicen, bueno, pues no vamos a excluir porque es que si esto es terrorismo, de pronto no se necesita excluir, porque tal. Vamos a ver enseguida un caso donde estamos flexibilizando mucho las reglas. Pero ya lo vamos a ver enseguida. Por ahora, para derecho penal del enemigo, si dijo Jacobs en el 85, si estamos corriendo las barreras de punibilidad, si estamos creando más tipos de peligro y estamos ablandando reglas procesales, eso es un síntoma claro de un derecho penal del enemigo. Esas son las tres características. Y cuando ablandamos reglas procesales, estamos hablando, por ejemplo, de esto. Si nosotros decimos que, ay, pues no hay problema, que torturen la gente, pues estamos diciendo, hombre, bueno, o sea, en tu caso de las 50 sombras, en ese caso no hay problema. Pero la idea es que uno no tiene que estar torturando los compatriotas, ¿vale? Ni a nadie, pues, ni a colochos, ni a nadie. Bueno, y que fuera el más pavo, pues uno para dejarse torturar. En fin. A mí me dijeron que pavo era algo muy bueno, no sé. Tenemos otra, bueno, este ya le hemos hablado, descubrimiento inevitable. Aquí debe estar el precedente, si no me equivoco, el caso Nix contra Williams, si quieren tomar el dato. Que me quedan 5 minutos, así que lo voy a pasar rápido. Y vínculo atenuado. Nosotros en Colombia tenemos en la ley esas tres: descubrimiento inevitable, fuente independiente y vínculo atenuado. ¿Qué significa vínculo atenuado? Que entre esta tortura y la evidencia que le estamos presentando al juez hay un camino o procesal o temporalmente muy largo. Es decir, por ejemplo, con esta tortura logramos obtener una declaración. Con esta declaración logramos obtener un registro de una casa. En ese registro de una casa encontramos unos teléfonos. Con esos teléfonos buscamos la información de los teléfonos. Luego de esos teléfonos encontramos esto. Y luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. Hasta que llegamos por aquí. La pregunta es, ¿cómo resultaría esa conexión entre la tortura y esta última evidencia que es muy importante? ¿Es cercana o es lejana? ¿Es fuerte o es débil? Ese es el análisis, dice la Suprema Corte de Estados Unidos, que tiene que hacerse entre la prueba originaria y la prueba derivada, prueba en sentido amplio como medio de conocimiento. Esos son los criterios en Estados Unidos. Ahora vienen otras preguntas. ¿Qué pasa si esa prueba es la que demuestra la inocencia? Recuerden ese artículo 159, si no me equivoco, que revisamos hace un momento. Y el artículo 7. No se puede utilizar en superjuicio. Entonces algunos, por ejemplo en Perú, pueden sostener que tal vez si es a favor no generaría ese problema. Sin embargo, tendría el Perú que saber en cuál de las tres posiciones se va a ubicar. Si en la función protectora, o en la función de disuasión, o en cuál se va a ubicar. Porque si en su función es protectora de la Constitución, los derechos no son solamente del procesado. Y es que aquí viene la discusión. Si entro en una casa que no es la del procesado, sino la de un tercero, ojo, no entro a la casa del procesado, sino que entro a la de un tercero. ¿Cuál es el derecho violado ahí? El domicilio y la intimidad. ¿Pero la de quién? La del tercero. ¿Será que en ese caso yo puedo excluir esa evidencia o ese medio de conocimiento encontrado? Esa es la discusión. Y en Perú y en Colombia estamos dando esas discusiones. ¿A favor de quién se construyen estas reglas? ¿A favor del procesado o a favor de la comunidad? ¿O simplemente es un criterio para decirle a la policía no haga esto? En España, por ejemplo, utilizan mucho el concepto de análisis de antijuridicidad. ¿Qué tanto se lesionó el derecho fundamental? En Alemania utilizan un criterio que se llama Normkonkretisierung, que es el análisis de la concreción de la afectación en el caso concreto. Y lo hacen a través de un ejercicio que es la ponderación o balanza de intereses. ¿Cómo funcionaría esto en Alemania? Para que vean que la discusión es global. ¿Qué tan importante es la prueba y cuánto fue la afectación
frente a qué tan grave es el delito. Si el delito es muy grave y la afectación del derecho fundamental fue menor, es posible que yo pueda valorar esta prueba. ¿Se acuerdan que en el artículo 7º subrayamos la palabra contenido esencial? Pues parece que en el Perú, con la palabra contenido esencial, le están permitiendo hacer una valoración de cuánta afectación tuvo ese derecho fundamental en el caso concreto. Porque no es cualquier derecho fundamental, sino el contenido esencial de ese derecho fundamental. La pregunta que uno tendría que hacer en ese momento es, ¿y qué carajos es contenido esencial? ¿O hasta dónde llega el contenido esencial? Por ejemplo, esta es la puerta de mi casa. ¿Y dónde empieza el contenido esencial de mi casa? Pues mi casa es mi casa es una sola. ¿Dónde empieza el contenido esencial de mi casa? Otra pregunta, yo aquí solamente les voy a dejar preguntas. Si nosotros estamos buscando disuadir a la policía para que no hagan cosas malas, ¿qué pasa si es la víctima la que recoge esa evidencia? La que recoge ese medio de conocimiento. ¿Será que se puede utilizar en un juicio, sí o no? ¿Será que si la víctima va y tortura a César y dice, le logré sacar esa confesión, ¿será que se puede utilizar? Todo dependerá de en cuál punto nos queremos parar como peruanos. ¿Queremos que esto sea una función protectora, una función de disuasión o sea una función de qué? Porque si es una función de disuasión para las autoridades del Estado, lo que la víctima encuentre tiene validez. ¿Qué es que violó derechos fundamentales? Tiene validez, porque si usted está pensando que la cláusula de exclusión está diseñada solamente para disuadir a las autoridades del Estado, me está dejando por fuera los particulares. ¿Cómo se resuelve esto en Estados Unidos? Diciendo lo siguiente, que cuando la víctima lo encuentra de manera ilícita, es posible valorarlo a menos que la víctima sea un instrumento de la policía para obtener esa evidencia. Porque es que al principio dijeron, no, esto es para disuadir a los policías. Entonces ponían a la víctima a recoger la evidencia. Métase a la casa, tranquilo. Vaya, búsquele sus comunicaciones a ver qué encuentra. Entonces dijeron, a menos que sea un instrumento. En Estados Unidos, además, y esta es la última que les cuento, existe otro criterio que es el de buena fe, que es con el que empezamos nuestro ejercicio. Si el fiscal de buena fe recibe esta información y sigue investigando, lo que se encuentre, dicen en Estados Unidos, tiene validez. Porque el fiscal estaba obrando de buena fe. Nosotros en Colombia dijimos, no es posible, porque a nosotros no nos interesa solamente disuadir a la policía. A nosotros nos interesa disuadir a cualquier persona de estar recogiendo ilícitamente pruebas. Porque lo que interesa al final del día es el derecho de todas las personas. No solamente que los policías no hagan bien o mal su trabajo, sino que lo que nos interesa es que nuestros derechos se vean respetados. Que nadie vaya a entrar a mi casa sin tener una orden judicial, a menos que yo le diga, siga, bien pueda, pase. Que nadie vaya a estar escuchando mis conversaciones porque son mis conversaciones. Que nadie vaya a estar torturando a ninguna persona que reside en territorio, en este caso, peruano. Pero esa es la discusión que hemos dado en Colombia. Pueden googlear un caso que es el caso Miti Miti. Bueno, o les doy la sentencia de una vez. La sentencia es la SU 159 de 2002 de la Corte Constitucional de Colombia. SU 159 del 2002. Y creo que en Perú también hubo una discusión muy interesante, creo que fue con un caso relacionado con Montesinos, de cómo podemos utilizar esto, si lo podemos o no lo podemos hacer. Pero insisto, la gran discusión va a estar es dónde nos vamos a ubicar. Si en un efecto de disuasión, si en un efecto de protección o un efecto de corrección de las autoridades. De todas formas,
La labor de nosotros que estamos vinculados al sector justicia es defender la Constitución y defender los instrumentos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, incluyendo la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ya ustedes mirarán dónde se paran cuando les toque decidir sobre una prueba derivada. Por lo pronto, solamente les dejo estas inquietudes y que sigamos profundizando sobre estos temas que son absolutamente importantes. Por lo demás, ahí está mi correo y la cuenta de Twitter donde voy a subir esta información. Así que muchísimas gracias por escucharme y estoy atento a cualquier pregunta. Bien, muchas gracias, profesor Carlos Andrés Guzmán Díaz. Los saluda José Antonio Neira Flores, director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. Están con el tiempo nuestros amigos, tienen que retirarse, tienen otra actividad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es darle el pase al doctor Rubén Darío Acosta Ortiz para que haga su conferencia sobre los derechos humanos en el marco del sistema acusatorio. Y bueno, no es que lo vayamos a jugar en ausencia al doctor Guzmán, pero después vamos a comentarla, porque tenemos muchos problemas de prueba prohibida. Usted seguramente ha leído, porque usted ha hecho su maestría en Europa, el caso Falciani, acá en España el caso Delgado Cova, y justo la sentencia que usted dice, acá por primera vez se llegó a comprobar que 4 sujetos que integraban una compañía Business Track eran los que interceptaban teléfonos y correos y han sido condenados en primera y segunda instancia, y justo en el caso más famoso que hubo acá, hasta hace poco, el caso Petroaudios, entonces un caso de colusión grande, es donde se pide la exclusión de la prueba y ya con la sentencia de la Corte Suprema obviamente sale, aparte el caso ya tenía 8 años, así que tenía que ver con contratos con la empresa de petróleos del Perú. Pero bueno, ya después usted nos ve por las redes sociales, por YouTube, Facebook, las cosas que digamos, y si usted quiere derecho de defensa, le voy a dar mi número celular y me llama doctor Neira, yo no he dicho eso, usted está diciendo tal cosa, ustedes se tienen que ir porque lo que pasa es que nosotros no tenemos recursos para poderles pagar, ellos gratuitamente nos apoyan, están predispuestos a colaborar y obviamente ellos vienen porque hay una institución que se encarga de financiar su viaje y qué bueno que el doctor Rubén Acosta, el doctor Carlos Guzmán, que dicho sea de paso hay un fiscal, Rodolfo Socla, que tiene sus libros y me dijo yo tengo los libros del doctor, lo conoce usted, lo admira mucho, así que vamos a darle el pase al doctor Rubén Acosta y después hacemos algunos de los comentarios. Por favor, doctor Acosta, gracias. Muchísimas gracias, doctor Neira. Bueno, para nosotros de verdad como centro de estudios, como profesionales del derecho, es un orgullo estar acá, sobre todo en el Poder Judicial, que así como ustedes, nosotros hemos pasado por situaciones críticas y sé que en este momento ustedes pasan en una situación bastante difícil y de verdad que merece un reconocimiento tenerlos a ustedes acá a esta hora, capacitándose de una u otra manera, porque creo que o soy un convencido de que los errores o la corrupción o la criminalidad se combate con educación y se combate con capacitación, y el hecho de que ustedes estén acá da una muestra de que hay gente que está haciendo cosas para enriquecer su cultura académica, jurídica, profesional, y seguramente eso va a repercutir en sus defendidos, en sus familias, bueno, en su ámbito social. Vamos a hablar de algo que no nos gusta mucho, ¿sí? Vamos a mirarnos al espejo y a hablar de las críticas que vemos en el espejo. Ustedes seguramente cuando se levantan, se despiertan, se bañan, ven al espejo, dicen hoy amanecí muy bonito, muy bonita, hoy me siento mejor, es un día más para luchar, y pocas veces cuando no nos vemos del mejor aspecto, pues no decimos nada, preferimos guardar silencio y continuar nuestro día, y eso pasa muchas veces, eso sucede en el ámbito del sistema acusatorio. Hemos querido hacer el mejor esfuerzo para que estos sistemas funcionen, hacemos un esfuerzo para que el sistema se desarrolle de la mejor manera posible, pero hay baches, algunos desde las mínimas instancias, otros desde las altas instancias, y que seguramente ustedes saben a qué me refiero. Antes de continuar, me gustaría saber, por favor, con todo respeto, que levanten la mano aquí quienes son fiscales o del Ministerio Público. ¿Uno? ¿Alguien más? Jueces. ¿Aquí hay jueces? Ni uno. Abogados, litigantes, el resto. Y estudiantes, me imagino. Sí, que están todavía. Bueno, nosotros venimos construyendo
desde CESJUL unas actividades que nos han permitido hacer un análisis de cómo está la situación del sistema acusatorio en Latinoamérica. Y para que ustedes no se sientan tan mal, pues déjenme decirle que en Latinoamérica muchos de nuestros países se encuentran en una situación un tanto adversa. Y ahí es donde empezamos a hablar del tema de los derechos humanos. A partir de la implementación del sistema acusatorio, recuerdan ustedes que se nos implementa un sistema a partir de una serie de promesas, como la celeridad procesal, como la descongestión judicial, como la oportunidad de generar mayor cantidad de garantías, pues obviamente un sistema anterior que basaba su acusación en la misma institución que iba a juzgar, pues limitaba de una u otra manera cierta cantidad de garantías. Y cuando empiezan estos planes pilotos, todos nuestros países empiezan desde las periferias y se van empezando a implementar hacia... ¿Por qué me dejan solo? Porque lo vamos a escuchar desde atrás. Ustedes todavía les falta porque Lima implemente en un 100% el sistema acusatorio, va de las periferias hacia adentro, y así se ha hecho en varios países, un tanto como en planes piloto. Y esa implementación al principio, donde se realizaba en las periferias, pues fue de manera exitosa. ¿Por qué de manera exitosa? Pues porque había menos carga laboral, había recursos, cuando se implementó el sistema había suficientes recursos económicos, había capacitación, y fue una capacitación que estuvo enfocada en su momento para jueces y fiscales. Muy pocos abogados litigantes pudieron acceder a capacitaciones. ¿Por qué? Porque pues la prioridad en su momento era la institucionalidad, y la misma institucionalidad a través de recursos de cooperación capacitaba. Pues miren que hoy en día en este nutrido salón, o las personas que se encuentran en este salón, en su mayoría son litigantes. Hoy en día los fiscales y los jueces poco están acudiendo a capacitación, y no voy a hablar en generalidad, ¿sí? Porque ahí caería en un error, pero poco asisten en una capacitación por la sencilla razón de que los recursos de capacitación para la implementación del sistema no son eternos, ¿sí? Duraron 3 años, duraron 2 años, 4 años, 5 años, y hoy en día cada institución, a partir de sus pocos recursos, genera capacitación. ¿Y por qué de sus pocos recursos? Porque a pesar de que el sistema acusatorio entra o nos hace entrar en una nueva dinámica procesal, seguimos con las mismas estructuras. ¿A qué me refiero? A que de una u otra manera se construyeron unas salas de audiencias, la planta de personal no amplió, ¿sí? Los jueces y fiscales no se especializaron en su totalidad. Es más, los mismos fiscales o los mismos jueces de cuando entraron al sistema acusatorio no son los mismos, no todos son los mismos, ha entrado gente nueva, y eso nos impone una necesidad de que permanentemente estemos en una capacitación. Y esto nos ha llevado a nosotros a revisar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Hace poco salió un informe o una respuesta, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía General de Colombia, acerca de cuánto había tenido que pagar en razón de indemnizaciones desde el año 2011 hasta el año 2018, o los primeros 3 meses del 2018. Resulta que habían pagado en indemnizaciones alrededor de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos colombianos, haciendo un cálculo aproximado, son 3 millones de dólares. Y la razón era errónea imputación. Errónea imputación. O sea, no sabemos imputar. No sabemos enmarcar un caso dentro de la estructura de la teoría del delito y llevarlo a un proceso penal. ¿Y qué significa pagar 1 billón de pesos o 3 millones de dólares? Significa
no solamente el desgaste presupuestal o la afectación que se puede ver en el presupuesto, sino que desde ese dinero tuvo que pagársele a más de 5.000 personas que fueron privadas de la libertad, que es prisión preventiva, que aquí está muy de moda, en Colombia también, en México también, y la cifra es la siguiente: si nosotros tenemos un sistema carcelario que hoy en día alcanza índices de 300% de sobrepoblación, póngale que ese índice carcelario que tenemos hoy en día nosotros, en Latinoamérica el estándar promedio de prisión preventiva es del 35%, del 35 al 40%. O sea que el 40% de las personas que están hoy en día en las cárceles de Latinoamérica son personas inocentes. ¿Por qué inocentes? Pues porque no tienen una sentencia condenatoria ejecutoriada. Y ahí tenemos uno de los principales derechos, que seguramente está en todas las constituciones latinoamericanas, que es el de la presunción de inocencia. ¿Lo tenemos acá? ¿Sí? Obviamente. Una presunción de inocencia que se ha visto menguada o que se ha radicalizado su afectación a partir de implementaciones de sistemas acusatorios, y no porque ese sea un objetivo del sistema acusatorio en sí, ¿cierto? Porque recuerden, el sistema acusatorio antes nos permite o nos genera una mayor protección a las garantías constitucionales. Para eso se crearon también los jueces de control de garantías, ¿sí? Quienes están en las fases preliminares dentro del proceso. Esa situación se ha visto afectada porque hoy en día nosotros tenemos unos diablitos, digámoslo de una u otra manera, que nos hablan al oído y que permanentemente nos están presionando. Uno, por ejemplo, el caso de los juicios paralelos. ¿Saben qué son los juicios paralelos? Bueno, es el poder mediático, los medios de comunicación haciendo justicia a través de las cámaras. ¿Sucede aquí o no sucede aquí? He visto días enteros de las personas o los ciudadanos viendo juicios por televisión, donde los periodistas van prejuzgando. Es más, he visto una situación aún más grave, que no necesita de los medios de comunicación. ¿Conocen ustedes o han escuchado la campaña Chapa tu Cholo? Bueno, eso hace parte de una serie de sentimientos ciudadanos muy desviados, seguramente, y que responden a una precariedad en la formación, en el tema educativo, ¿sí? Obviamente hay una sensación de frustración cuando a una persona la roban, cuando a una persona la maltratan, cuando una persona es víctima, se generan unos sentimientos que son difíciles de controlar, y precisamente por eso nace el derecho penal, ¿sí? Para evitar de que hayan excesos, para evitar de que se cumpla la ley del talión, de diente por diente, ojo por ojo, ¿cierto? Y se le traslada una función al Estado, y el Estado es quien tiene el deber de generar unas conductas y unas sanciones para que infringen la ley, ¿sí? En este caso, la ley penal. ¿Y qué ha sucedido? Pues que desafortunadamente cuando se implementa el sistema acusatorio contamos con un número de población determinada. Demográficamente nuestros países siguen creciendo. Hoy en día tenemos una situación muy delicada y no es un llamado a la xenofobia, pero hoy en día nuestras poblaciones van en aumento en razón también de la migración de los países que están en crisis a nuestros alrededores. Y la criminalidad se dispara, no porque lleguen criminales, sino porque no hay opciones laborales, sociales, económicas. Aquí existía el desempleo antes de que llegaran los vecinos. Aquí existía la pobreza antes de que llegaran los vecinos, y he visto una serie de campañas también mediáticas donde le estamos echando la culpa a los ciudadanos, a los seres humanos, ¿sí? Que han tenido que pasar la frontera de sus países y buscar solidaridad en los nuestros. Eso ha conllevado a varias situaciones que en el caso colombiano también se ha visto reflejado en unas estadísticas que son similares en toda Latinoamérica, alcanzamos a llegar al 96-97% de los índices de impunidad. Es una cifra muy sencilla de sacar. Ustedes sencillamente cogen o toman la cifra en el año de cuántas causas penales ingresan
al sistema, cuántas denuncias, ¿sí?, ingresan por año versus cuántas se resuelven. Y ese índice les va a decir cuánta impunidad se puede presentar al año, ¿sí? Estamos hablando de que un promedio de que por cada 1.000.000 de denuncias que ingresan a nuestros sistemas se están resolviendo solo 30.000 casos al año. Y eso genera de contera pues sensaciones de inseguridad, de injusticia, que nos lleva a nosotros a tomar justicia por propia mano, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque súmele usted la falta de educación y súmele usted que la orientación educativa que se da en los hogares latinoamericanos no está construida también por un guión mediático, ¿cierto? ¿O aquí no es así? Desafortunadamente tenemos un poder económico mediático que influye en el comportamiento de los ciudadanos. Ahora, otro tipo de afectación con relación a los derechos humanos que nos está generando todo un sistema que está respondiendo a estadísticas, que se está enfocando más en la forma que en los fundamentos, tiene que ver con relación a la aplicación de derechos fundamentales, con el derecho a la libertad, obviamente que hemos estado hablando, sino también por ejemplo, con los derechos o la integridad de las personas que son privadas de la libertad. En ese caso hablamos de los pronunciamientos que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una persona que es privada de la libertad es una persona que solamente se le sanciona en razón al delito que ha cometido, ¿sí?, o que está privada de la libertad en razón de una investigación, y hay unas causales que hoy en día nos están llevando, temas de flagrancia, temas de delitos contra menores, delitos graves, que nos llevan a la necesidad de tener que encarcelar a unas personas por motivos de obstrucción de la prueba o destrucción de la prueba, por riesgo a que se eluda de la justicia, incluso por asuntos como peligro frente a la víctima, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, los delitos sexuales. Una persona que ingresa a un centro carcelario es restringida o debe ser restringida solamente del derecho a la libertad. ¿Cuántos de ustedes aquí han visitado una cárcel? Levanten la mano, por favor. Los que no han visitado la cárcel, ¿tienen idea de las condiciones de una cárcel? ¿Lo han visto también por televisión? Bueno, las condiciones de las cárceles de Latinoamérica, a excepción de las personas que van a pagar delitos derivados de la corrupción, por ejemplo, son cárceles precarias, ¿sí? Son cárceles que han generado no solamente la pérdida del derecho a la libertad, sino la pérdida de los derechos de la dignidad. Y a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido unos estándares para garantizar unos derechos fundamentales, incluso mencionando que no hay razón, que no es una razón alegar circunstancias de falta de presupuesto o económicas, pues se siguen vulnerando los derechos. Entonces tenemos condiciones de hacinamiento, como lo mencionaba anteriormente, tenemos una situación muy delicada, y es que hoy en día, a pesar de que tenemos separación de categorías entre hombres, mujeres, adultos, menores, tenemos cárceles donde hoy tenemos a condenados y a personas que están siendo procesadas. Y una persona que llega a un proceso detenido en situación de detención preventiva, que llega a la audiencia y que se presenta para defenderse dentro de una causa, lleno de cámaras, lleno de fotografías, con las esposas puestas, ¿ustedes creen que esa persona se le está respetando su presunción de inocencia previa a que se le resuelva su situación jurídica? Obviamente que no, obviamente que no. Ya para esa persona hay un culpable en la sociedad. ¿Y cuál es el llamado a la reflexión? Precisamente, si nosotros estamos implementando un sistema acusatorio, partamos de las garantías constitucionales. Partamos de los derechos fundamentales de cada persona, partamos del principio de inocencia, partamos de ser rigurosos en el caso de los jueces con relación a los presupuestos que la normatividad peruana, colombiana, mexicana, por ejemplo, establece, y no partir de presiones sociales. Estaba leyendo que las estadísticas de la prisión o de las autorizaciones, porque esto es un sistema rogado, en prisión preventiva
del 100% en Perú, de las que se solicitan, el 70% son aprobadas, el 74% son aprobadas. O sea, tan solo un 36% son denegadas. Y ahí no vamos a entrar a evaluar si tienen razón o no tienen razón, ¿cierto? Ahí vamos a entrar a revisar el aumento tan exponencial que estamos teniendo hoy en día en las prisiones. Segundo, estamos revisando, por ejemplo, situaciones como los presupuestos o las condiciones que pueden suplir esa prisión preventiva. ¿Hay subrogados penales que lo permiten acá? Obviamente se permiten, ¿sí? La presentación esporádica. ¿No se escucha atrás? Perdón, pensé que no se escuchaba. Entonces, estamos acudiendo casi que a una figura exclusivamente para tratar de generar una sensación de justicia, y los procesos pueden llegar a durar 3, 4, 5, 6 años. Desafortunadamente, al inicio nuestros sistemas acusatorios resolvían los problemas en un año, ¿sí? En 8 meses, en 10 meses, incluso en términos menores, pero les mencionaba anteriormente, demográficamente seguimos creciendo, la estructura judicial del Estado sigue siendo la misma, y pues eso va generando que el aplazamiento de una audiencia, el aumento de denuncias en nuestras poblaciones, pues van generando un represamiento que se vaya reflejado en una morosidad procesal, y que es lamentable. Un ejemplo de la necesidad que nosotros tenemos de sacar o de analizar las cifras, por ejemplo, en materia de educación, en materia de prisión y en materia de seguridad. El Instituto de Medicina Legal colombiano este año emitió un informe que se llama Forensis, que contiene todas las estadísticas de los delitos cometidos y que pasan por medicina legal. Medicina legal es un órgano autónomo en Colombia, no pertenece al Ministerio Público como aquí. Resulta que de las 17.000 muertes violentas causadas en el año 2017, se hizo un análisis de esos 17.000 muertos, cuántos tenían algún grado de escolaridad. El 96% de esas personas no tenían grado de escolaridad, no habían asistido sino escasamente a la primaria, a la primera etapa de la educación. Algunos la habían finalizado, otros la habían terminado. Un 2-3% había cursado estudios de secundaria o bachillerato, un pequeño porcentaje lo había terminado, y tan solo el 3% restante eran personas que habían logrado estudiar una carrera profesional. Y de ese 3%, ni el 0.5%, me están pidiendo 5 minutos, que hable 5 minutos más. Tan solo ese 0.5% eran personas que tenían maestría o tenían doctorado, ¿sí? Entonces tenemos un 97% frente a un 3%, y aquí estamos hablando de muertes violentas. Las mismas cifras fueron analizadas con relación a las personas que están hoy en día en las cárceles, ¿sí? De esas personas que hoy en día están en la cárcel, el 96% son personas de estrato 0, 1 y 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hay una población inmensa de gente pobre en la cárcel. ¿Por qué gente pobre? Y ahí entramos otra vez al sistema acusatorio. El sistema acusatorio nos habla de una garantía constitucional con relación a la igualdad de armas, ¿cierto? Quiere decir que tanto fiscalía como defensa puede acceder a la misma capacidad tanto para acusar como para defender, y eso se resuelve en juicio. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos muchachos desempleados sin escolaridad pueden contar con la misma defensa que tiene, por ejemplo, en este caso, un político peruano? ¿Cuántos pueden contar con ese tipo de defensa? Tenemos garantizada la defensoría pública, ¿sí? Quien no tenga un abogado pues podrá acceder, o el Estado le tendrá que brindar uno para que lo represente. Y decimos nosotros en ese sentido, la defensoría pública da abasto con toda la situación de criminalidad que se está presentando en Perú. Seguramente ustedes se van a responder negativamente. No es lo mismo que un defensor público tenga a su cargo 60 carpetas, ¿cierto?, defendiendo múltiples delitos, a que una persona que está siendo investigada tenga un equipo o un bufete de 60 abogados, como sucede,
¿sí? Y ahí estamos hablando de acceso a la justicia. ¿Es gratuito el acceso a la justicia? Si lo vemos desde esta perspectiva, pues lógicamente no. Porque para usted poder defender sus derechos no necesita lastimosamente la Constitución, sino necesita tener recursos para generar procesos investigativos, para contratar abogados que se concentren en su caso y que eso lo pueda llevar a término. Por eso es que normalmente los delitos cometidos, lo que anteriormente se llamaba de cuello blanco, son delitos que hoy en día no están en las cárceles comunes. ¿Sí? Son delitos que hoy en día se pagan condena en prisión domiciliaria, por ejemplo. Son delitos que hoy en día se pueden negociar y vienen las figuras del colaborador, vienen las figuras del delator, ¿cierto? Que permiten de que a pesar de que usted haya cometido delitos en una estructura organizativa, ¿sí? Una organización criminal, perdón, pueda beneficiarse de la ley. Y vamos a las cárceles a ver si dentro de todo ese porcentaje de personas que se encuentran en las prisiones pueden decir lo mismo. Y bueno, finalizando la estadística, 96%, 97% de las personas en las cárceles no solamente son de estrato bajo, sino que no tienen grados de escolaridad o no han superado, no pudieron ni siquiera graduarse de la secundaria. Un pequeño porcentaje con estudios profesionales, sumado a ellos especializaciones, maestrías, y casi que no hay ninguno que tenga doctorado y que esté en la cárcel, es muy raro. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente la educación le quita ciudadanos a las cárceles y a las tumbas, si lo analizamos desde el punto de vista global, ¿sí? Y en Colombia una situación aún más grave. El caso del conflicto armado, que afortunadamente hace poco se suscribió la paz. Costaba más mantener un soldado al año, al mes, que costaba aproximadamente unos $400, que un estudiante de universidad pública, que costaba aproximadamente $300. Entonces, el llamado que nosotros venimos haciendo a la construcción a partir de todos estos análisis que hemos hecho, es lamentable, es triste, es difícil decirlo, lo advertí desde un principio, no es fácil criticarnos, pero es un llamado a revisar cómo estamos implementando nuestros sistemas. ¿Será que podemos enfocarnos, tanto jueces como fiscales como litigantes, en un ejercicio profesional, ético, basado en la Constitución política, o nos vamos a ir a las formas? Y hoy desafortunadamente las formas, ¿cuáles son? Entregar estadísticas. Entonces tenemos jueces que tienen que entregar estadísticas con relación a las etapas del juicio, fiscales que tienen que presentar estadísticas con relación a cuántas imputaciones han hecho, cuántas preventivas han hecho, cuántas condenas han logrado obtener, y se nos está convirtiendo en un sistema de datos, que ha obligado precisamente a volcar todo el sistema a generar cumplimientos, y los cumplimientos están desplazando muchas veces los derechos fundamentales. Entonces, son unas reflexiones importantes de analizar, y ya si me lo permiten, para concluir, a ustedes les han entregado un volante con relación a unas pasantías que estamos invitándonos en Colombia. ¿Por qué técnicas de investigación criminal? Miren, y volvemos otra vez al anterior tema. Nuestros sistemas no son puros, eso lo sabemos, no tampoco pretendemos serlo, ¿sí? Lo que pretendemos es que se garanticen los derechos constitucionales, pero normalmente la capacitación en los sistemas acusatorios se han basado en juicio oral, ¿sí? En las etapas del juicio. Y los cimientos de un proceso están en la etapa indagatoria, están en la etapa investigativa, están en las etapas previas a un proceso. En los sistemas puros existe la función de investigar por un lado, existe la función de acusar por otro lado, y existe la función de juzgar por otro lado. En nuestros sistemas, investigar y acusar están casi que bajo la misma institución. En un sistema puro, quien investiga son las policías judiciales especializadas, y seguidamente la Fiscalía hace un control constitucional con relación a los actos de investigación. Superado ese control, entra a acusar. Si no se supera, pues sencillamente se devuelve y se deben corregir los actos de investigación. En nuestros sistemas es la Fiscalía quien orienta los actos de investigación. ¿Por qué? Porque así hemos tenido la estructura organizativa de nuestro Estado. Nosotros hemos dicho, es importante cimentar las bases de un caso
a partir o capacitarnos a partir de las etapas previas y no de qué nos sirve a nosotros saber interrogar y contrainterrogar, sino hemos desarrollado oportunamente una metodología de la investigación, ¿sí? La metodología de investigación se construye, o la teoría del caso, se construye con las etapas previas que están basadas en la investigación criminal. Hoy en día en las facultades de Derecho de Latinoamérica no se enseña la criminalística, ¿sí? Un penalista que no sabe de criminalística, pues sencillamente puede ser fácilmente engañado por cualquier tipo de peritazgo, o sencillamente la policía judicial puede orientar la investigación a la misma fiscalía, cosa que no debería ser de esa manera. Ahora, con relación a la defensa hoy en día no acude a la criminalística para generar sus procesos litigiosos. ¿Por qué? Porque tenemos unos rezagos inquisitivos donde siempre estamos acostumbrados, obviamente, a que la fiscalía, por ser el órgano acusador, desarrolle esas etapas. Pero si la pericia está mal construida, si el examen forense tiene equivocaciones, ¿tiene la defensa la necesidad de basarse únicamente en esa? Nosotros decimos, en el marco de un sistema acusatorio donde tenemos la oportunidad de igualdad de armas, nosotros como abogados litigantes podemos pedir una segunda o una tercera opinión a un órgano que es científico como medicina legal, a pesar de que dependa del Ministerio Público en el caso peruano. Pero sus dictámenes, al ser periciales, se suponen imparciales y se suponen de carácter científico. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Aprender a utilizar las herramientas auxiliares del derecho, no solamente para la fiscalía, para que nos evitemos, por ejemplo, las condenas que hoy en día tenemos en Colombia por causa de indemnizaciones, sino para la defensa, que pueda cimentar procesos serios de investigación. No es necesario contratar un equipo investigativo privado, sino acudir a las mismas herramientas que también nos da el Estado, como por ejemplo las facultades de medicina que tenemos en nuestros países. A ellos se les puede pedir también dictámenes con relación a los procesos, son auxiliares de la justicia que están ahí. Entonces, la invitación es para reflexionar frente a este tipo de actividad que estamos desarrollando como abogados y podamos profundizar la efectivización de derechos. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, profesora Costa. Muchas gracias, profesor Guzmán. Efectivamente, ellos son integrantes del CEJUL. El doctor Acosta es el director del CEJUL. Nos ha alcanzado una publicidad que se la hemos entregado a todos ustedes. También la hemos publicado, por si acaso, virtualmente en la página de FAJA, de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima, para que tomen conocimiento. Y yo estoy observando acá que tienen 8 actividades sobre distintos temas: taller de estrategia de litigio penal, también sobre valoración de la prueba, técnicas de investigación criminal y ciencias forenses, entre otras, y no solamente lo hacen en Colombia, también lo hacen en Panamá, también lo hacen en México y por supuesto también en nuestro país, ¿ya? Así que si quieren tener la información más profunda, también pueden ver la página web. No sé si tuvieran alguna pregunta, los profesores tienen que irse, tienen otro compromiso, alguna pregunta que deseen hacer a cualquiera de los dos, les voy a agradecer. También a los amigos que están en las redes pueden escribirnos, está nuestro técnico esperando las preguntas para canalizarlas. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a nombre del Poder Judicial, vamos a entregarle al profesor Carlos Guzmán Díaz un certificado. Muchas gracias, profesor. Al profesor y director del CEJUL, Rubén Acosta, también. Muchas gracias, profesor. Entonces, no sé, nosotros contentos que nos acompañen, podemos invitarnos a almorzar. Lo único que está prohibido acá es utilizar un término que se llama hermanito, pero después no hay problema. Así que ellos no lo saben porque ellos son extranjeros, así que ya se enterarán, empezarán a preguntar a qué se debe esa cuestión, ¿no? Solamente una cosa más, muchísimas gracias al Poder Judicial, muchísimas gracias, profesor Neira Flores, que lo conozco hace un par de años y siempre le he seguido su trayectoria. Además me parece una de las personas más brillantes que tiene todo el sistema de justicia peruano. A ustedes muchas gracias por su paciencia y bueno, yo sé que soy muy pavo en muchas cosas, así que trataré de no decir malas palabras. Muchas gracias. No sé si quieres de pronto agregar algo más. No, esperamos que nos volvamos a reencontrar en cualquier ciudad de Latinoamérica. Tenemos actividades, como lo decía el profesor, en distintas ciudades. CEJUL tiene 5 años de haber sido fundado, 3
3 de los cuales venimos trabajando en pasantías internacionales. Las pasantías son programas concentrados, intensivos, duran una semana, son teórico-prácticos. Por nuestras aulas han pasado más de 1000 abogados latinoamericanos en las pasantías y en todas nuestras actividades alcanzamos a tener los 6000 abogados y abogadas. Entonces, para nosotros es siempre un honor estar acá, que es mi 5ª vez que estoy aquí en Perú, muy feliz porque ustedes son hermanos, tenemos dificultades, pero tenemos también muchas ganas de sacar nuestros países adelante. Y eso es lo que nos mantiene unidos y eso es lo que mantiene la esperanza de que instituciones como CESJUL se mantengan, ¿sí? Por ese deseo de tratar de ser mejores. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los voy a acompañar, después me reincorporo el profesor Juan Sánchez Córdoba a hacer los comentarios del caso y las preguntas de ustedes. Permiso. Bueno, para culminar la actividad y ya viendo que es tarde, simplemente es para aportar algunas cosas desde un punto de vista de repente un poco divergente con el tema de la prueba prohibida. Pues ya hemos visto el análisis que ha hecho el profesor Guzmán sobre la misma, sobre la base de la jurisprudencia extranjera, sobre la base de un poco la experiencia que tienen ellos, pero también en momentos asiagos como el que vive el país hay que tomar en cuenta de que muchas veces la fundamentación teórica de la misma tiene mucho que ver con la interpretación que se hace de las instituciones y en este caso de la prueba prohibida hay tendencias ahora, por ejemplo, que buscan no excluirla, es decir, que la prueba prohibida o lo que se llama prueba prohibida se quede, vaya tomando atención en el proceso, es decir, a pesar de que se haya vulnerado algún derecho, aún persista en el proceso y surta efectos. Entonces, a partir de los aportes de Michele Tarufo, a partir de los aportes de Jordi Ferrer, sobre entendiendo de que la finalidad de la prueba es la búsqueda de la verdad, lo que se busca es de que el juez, al momento de valorar la prueba, cuando revise el expediente en un sistema escrito, cuando escuche a las partes y le den la información en un sistema oral, tenga la mayor información posible. Claro, sobre la base de la contradicción, la inmediación y todo lo que ustedes ya han podido advertir en el sistema acusatorio. Pero ¿qué implica esto? Implica de que la máxima sea que en la etapa de admisión ingresen la mayor cantidad de medios probatorios, más allá que tengan un defecto, más allá de que puedan ser subsanados o no los defectos que puedan tener. Esto quiere decir que, a diferencia, por ejemplo, ¿no?, de un sistema norteamericano en el cual existen innumerables reglas probatorias que tienen que ver con la inadmisión, con la exclusión de medios de prueba, por ejemplo, ustedes habrán visto en las reglas de Puerto Rico, las mismas reglas de evidencia estadounidenses, innumerables reglas que tienen que ver con lo que son los testigos de escuchas, reglas de exclusión que tienen que ver con la prueba pericial, con la prueba testimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro sistema no es como ese. Es un sistema que se basa, por ejemplo, si ustedes ven el Código Procesal Penal, en la etapa intermedia, van a ver que nosotros nos basamos en lo que es la pertinencia, la conducencia y la utilidad. Pero sobre esa base, teniendo en cuenta de que la búsqueda de la verdad es el fin del proceso, entonces no tendría por qué cualquier error justificar la exclusión de la prueba. Antes bien, hay que buscar otros elementos. Y les pongo algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, de que si es que hay una intervención en las comunicaciones y ocurre de que la orden judicial se refería a una persona o a un grupo de personas por un determinado delito, pero no se refiere a otro delito? Y en el transcurso de la escucha, que están chuponeando, escuchando, se descubre otro delito. ¿Se debería excluir las escuchas que se hayan obtenido por el otro delito o no? Hay abogados, ustedes habrán visto en las últimas semanas, que dicen que sí, que acá opera la prueba prohibida, pero otros que dicen que no. ¿Qué pasa si es que el procedimiento por el cual se ha dado la escucha tiene que ver
con un alto funcionario. Y la orden primigenia no lo advertía. Ahí ya entran otro tipo de reglas, pero como les digo, siempre guiados con el valor que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. O por ejemplo, vayamos a comparar un caso muy antiguo, ¿no? Hay dos personas que están hablando sobre ciertas conductas ilícitas que tienen que ver con negociados, con licitaciones del Estado. Y un tercero intercepta la comunicación. Un tercero que no es un agente estatal, un tercero particular, privado. ¿Qué pasó en ese caso? Como ya lo comentó el profesor Neira, se excluyó la prueba, se absolvió y todo quedó en nada. Pero hay otro caso en el cual se encuentran un documento privado donde alguien había anotado ciertos datos que supuestamente tendrían que ver con conductas ilícitas y no se excluye, sino que permanece. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y en el otro? Porque en los dos casos hay la intervención de un tercero. En los dos casos tenemos de que esa información no había sido dada voluntariamente, sino que estamos ante una injerencia de un privado. Claro, en un caso se ha dicho de que hay una injerencia a lo que es la intimidad, en otro a la intervención en las comunicaciones, que también tiene que ver con la intimidad. Pero la pregunta es, ¿existe tal diferencia desde un punto de vista epistemológico de descubrir la verdad que nos lleve a tener dos soluciones distintas para dos casos similares? La pregunta es, ¿el derecho que se basa en la seguridad jurídica puede tener dos soluciones distintas a dos casos similares? La verdad es que no, el derecho tiene que ser coherente. Y eso se solucionaría en cierta medida con lo que tiene que ver con este fin de búsqueda de la prueba en el proceso penal, la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Se debería de admitir, partiendo de ese principio, incluso algunos que se puedan reputar de ilícitos. Pero acá también hay que tener una salvedad, ¿no? Existe prueba prohibida que la pueda obtener el particular como la que puede obtener el Estado. Y el Estado no se puede poner en pie de igualdad que el delincuente. El Estado, por prácticas democráticas, no puede usar los mismos métodos. El Estado tiene una regulación, tiene una estructura, y entonces el Estado debe seguir las normas que él mismo ha impuesto. De otra forma no tendría cabida que vivamos en una sociedad regulada por este. Entonces, si bien se puede admitir por una cuestión epistemológica la prueba prohibida, debe respetar los parámetros legales. Y respetar también otras normas que tienen que ver con lo que son cuando hay defectos subsanables. Y acá tiene que ver ya un tema de nulidades. Ahora, si es que es privado ya la cosa cambia, pues, ¿no? Ya el tema no es que el Estado se ponga en pie de igualdad porque no tiene nada que ver. Y entonces ahí sí tendría cabida ese tipo de argumentos, ese tipo de incidencias. Entonces, digamos que es interesante lo que han dicho los profesores, es interesante lo que se ha puesto de manifiesto, pero también hay que tener un poco de equilibrio, hay que analizar el tema desde un punto de vista también de los fines del derecho, de los fines de la prueba. Y bueno, esta es mi participación en el tema. Les agradezco la paciencia y si tienen alguna pregunta, bueno, acá estoy para lo que se acontezca. Gracias.